Sarah Johnson y John Peterson se conocieron hace 5 años en una fiesta de empresa en Nueva York. Sarah, una joven y ambiciosa comercial, se fijó inmediatamente en el carismático John, que trabajaba en el departamento de ventas. Su relación empezó con una conversación informal en la mesa de aperitivos. Perdone, ¿podría pasarme las aceitunas?, preguntó Sarah sonriendo al desconocido. John, encantado por su sonrisa, respondió: Claro, por cierto, soy John. Creo que no nos conocemos. Sarah, se presentó ella, estrechándole la mano. Soy del departamento de marketing. ¿Y tú eres? Ventas, sonrió John. Déjame adivinar. ¿Crees que somos tiburones de los negocios? Sarah se rió. Oh, no. Nunca generalizaría así, aunque admitiré que su departamento nos lo hace pasar mal a veces con sus promesas a los clientes. Solo intentamos hacer tu trabajo más interesante, objetó John en broma. Su conversación duró toda la noche, y al final de la fiesta habían intercambiado números de teléfono. Una semana después, John llamó a Sarah y la invitó a cenar. Conozco un restaurante italiano estupendo en East Village, le dijo. ¿Qué te parece? Sarah, que llevaba todo el día esperando su llamada, aceptó entusiasmada. Suena genial. Me encanta la comida italiana. Su primera cita fue genial. Hablaron de trabajo, de sus sueños y de sus planes de futuro. John reveló que siempre había querido montar su propio negocio y Sarah compartió su pasión por viajar. ¿Sabes?, dijo Sarah mientras paseaban después de cenar. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con quien me resultara tan fácil hablar. John le cogió la mano. Yo siento lo mismo. Creo que esto es el principio de algo especial. Desde aquella noche su relación creció rápidamente. 6 meses después se fueron a vivir juntos, alquilando un acogedor piso en Brooklyn. Su vida juntos estaba llena de amor, risas y planes de futuro. Una noche, mientras preparaban juntos la cena, John dijo de repente: Sarah, he estado pensando, quizá deberíamos casarnos. Sarah dejó caer sorprendida el cuchillo con el que estaba cortando las verduras. ¿Qué? ¿Hablas en serio? John se arrodilló en medio de la cocina. Absolutamente en serio. Sarah Johnson, ¿quieres casarte conmigo? Con lágrimas en los ojos, Sarah se lanzó a su cuello. Sí, por supuesto que sí. Su boda tuvo lugar un año después. Una ceremonia pequeña pero muy sentida en Central Park, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos. Prometo amarte, apoyarte y estar a tu lado en lo bueno y en lo malo, dijo John mientras colocaba el anillo en el dedo de Sarah. Prometo ser tu apoyo, tu mejor amiga y tu amada esposa el resto de nuestras vidas, respondió Sarah, embargada por la felicidad. Después de la boda, ambos se centraron en sus carreras. Sarah fue ascendida a directora de marketing y John avanzó mucho en ventas. Sus vidas se llenaron de trabajo, visitas a amigos y viajes. 2 años pasaron volando. Una noche, mientras descansaban en el sofá después de un duro día de trabajo, Sarah dijo de repente: John, he estado pensando. Quizá ha llegado el momento de pensar en tener un bebé. John se volvió hacia ella, levantando las cejas sorprendido. ¿En serio? ¿Crees que estamos preparados? Sarah asintió. Sé que los dos estamos centrados en nuestras carreras, pero siento que falta algo en nuestras vidas, y además no nos estamos haciendo más jóvenes. John pensó un momento y luego sonrió. Sabes, tienes razón. Últimamente me he sorprendido pensando que yo también quiero ser padre. ¿En serio? Sarah se animó. Oh, John, me alegro tanto. Temía que dijeras que era demasiado pronto. John abrazó a su mujer. No, cariño. Creo que los dos estamos preparados para esta nueva aventura. Decidieron no precipitarse y dejar que las cosas siguieran su curso. Sarah dejó de tomar píldoras anticonceptivas y empezaron a intentar concebir.
Pasaron unos meses. Una mañana, Sara salió corriendo del baño con una prueba de embarazo en las manos. «John, John, mira». John miró la prueba y vio 2 rayas. Su rostro estalló en una amplia sonrisa. «Vamos a ser padres». Se abrazaron, riendo y llorando de felicidad. «Te quiero», susurró John, besando a Sara. «Y yo a ti», respondió ella. «Vamos a ser unos padres maravillosos». Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos para la llegada del bebé. Convirtieron la habitación de invitados en una habitación infantil, compraron artículos para el bebé y libros para padres. Sara siguió trabajando, pero ella y John habían acordado que se tomaría un permiso de maternidad prolongado después de que naciera el bebé. «¿Sabes?», dijo John un día mientras estaban tumbados en la cama y acariciaba el vientre ya notablemente redondeado de Sara. «Nunca he sido tan feliz como ahora». Sara puso su mano sobre la de él. «Yo tampoco. Estoy deseando conocer por fin a nuestro bebé». Las últimas semanas de embarazo no habían sido fáciles para Sara. Se sentía torpe y cansada todo el tiempo, pero pensar en la inminente llegada de su bebé le daba fuerzas. John parecía compartir su emoción y felicidad, pero últimamente Sara empezó a notar un cambio en él. Una noche, mientras preparaba la cena, se dio cuenta de que John volvía a quedarse hasta tarde en el trabajo. Últimamente esto ocurría cada vez con más frecuencia. Marcó su número, pero el teléfono estaba apagado. Una extraña sensación de inquietud se agitó en su interior. Cuando John llegó a casa, eran casi las 10 de la noche. «Hola, cariño», dijo Sara, tratando de ocultar la preocupación en su voz. «¿Llegas tarde otra vez?». John parecía cansado y de algún modo distante. «Sí, lo siento. Se me acumuló mucho trabajo antes de las vacaciones». Sara asintió, pero algo en su tono la hizo desconfiar. «¿Vas a cenar? Te he dejado una ración en el horno». «No, gracias, no tengo hambre», respondió John dirigiéndose al dormitorio. «Creo que me iré directamente a la cama. Estoy muy cansado». Sara se quedó en la cocina, sintiendo cómo crecía el nudo en su garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué John se había vuelto tan distante? A la mañana siguiente, Sara decidió hablar con su marido. Le pilló desayunando, dando sorbos apresurados a su café. «John, tenemos que hablar», empezó. Él miró el reloj. «¿Ahora? Llego tarde al trabajo». «Por favor», Sara le cogió la mano. «Es importante». John suspiró y volvió a sentarse en su escritorio. «Vale, te escucho». «¿Qué está pasando?», preguntó Sara sin rodeos. «Te has vuelto de alguna manera diferente, distante. Siento que algo va mal». John desvió la mirada. «No sé a qué te refieres. Es que últimamente hay mucho trabajo». «No es solo trabajo», insistió Sara. «Casi nunca hablas conmigo. No me preguntas cómo estoy, cómo está el bebé». «John, estoy embarazada de tu bebé, y actúas como si fuéramos extraños». Algo parecido a la culpabilidad apareció en la cara de John, pero desapareció rápidamente. «Lo siento, no quería hacerte sentir así. Es que estoy un poco nerviosa por tener un bebé. Tengo miedo de no ser capaz de afrontarlo». Sara sintió que la tensión se liberaba un poco. «Cariño, ¿por qué no me lo dijiste antes? Está bien tener miedo. Yo también tengo miedo, pero lo superaremos juntos, estoy segura». John sonrió débilmente y le besó la frente. «Tienes razón, siento haberte hecho preocupar. Intentaré tener más cuidado». Pero a pesar de esta conversación, Sara seguía sintiendo que algo iba mal. John empezó a llamarla más a menudo durante el día, preguntándole cómo se encontraba, pero había una falsedad en su voz, como si se estuviera obligando a hacerlo. Un día, cuando solo faltaban 2 semanas para la fecha prevista del parto, Sara decidió sorprender a John pasándose a comer por su lugar de trabajo. Sabía que a menudo se saltaba la comida debido a su apretada agenda.
Sara aparcó delante del despacho de John y le costó salir del coche. Su barriga ya era muy grande y cada vez le costaba más moverse. Entró en el edificio y tomó el ascensor hasta la planta correcta. Al pasar por delante de las mamparas de cristal del despacho, Sara se fijó de repente en John. Estaba junto a la máquina de café hablando con una joven. Sara no la había visto nunca. Era rubia, alta y con una figura perfecta. Hablaba animadamente con John y le ponía la mano en el hombro. ¿Y John? John la miraba como antes había mirado a Sara. Sara sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Sintió como si de repente todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿John la estaba engañando? No, no podía ser. No ahora, no mientras esperaban un bebé. Sara respiró hondo, tratando de calmarse, y caminó decidida hacia John. «Hola, cariño», le dijo, intentando que su voz sonara informal. «Te he traído la comida». John se dio la vuelta, y una mirada de sorpresa y... ¿culpa? «Sara, ¿qué haces aquí?» La rubia se volvió también hacia Sara, lanzándole una mirada evaluadora. Sara se sintió involuntariamente torpe y poco atractiva al lado de aquella belleza tan bien peinada. «Pensé que volverías a saltarte la comida». Sara le tendió una bolsa con envases. «Toma, he preparado tus sándwiches favoritos». «Oh, gracias». John cogió la bolsa, aparentemente inseguro de qué decir. Hubo una pausa incómoda. La rubia fue la primera en romper el silencio. «Así que tú debes de ser Sara», dijo con una dulce sonrisa. «John me ha hablado mucho de ti. Enhorabuena por el nuevo miembro de la familia». Sara giró la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿John le estaba hablando a esta mujer de ella? ¿Sobre el bebé? «Lo siento, no nos conocemos», dijo Sara, intentando mantener la calma. «Oh, lo siento». La mujer rubia le tendió la mano. «Soy Emily, la nueva jefa de ventas. Trabajo con John en un gran proyecto». Sara estrechó su mano perfectamente manicurada, sintiendo que su autoestima caía en picado en algún lugar alrededor del plinto. «Encantada de conocerte», dijo, intentando que su voz sonara sincera. «Sara, cariño», intervino John. «Venga, vamos a hablar a mi despacho». Le dio un suave empujón en dirección a su despacho. Sara fue obedientemente, sintiendo la mirada curiosa de Emily sobre ella. En cuanto entraron en el despacho y John cerró la puerta, Sara se volvió bruscamente hacia él. «¿Y qué ha sido eso? ¿Quién era esa mujer, John?» «Sara, cálmate». John le cogió las manos entre las suyas. «Emily es solo una colega. Trabajamos juntos en el mismo proyecto, nada más». «¿Y por qué no me has hablado de ella?» Sara sintió que lágrimas de resentimiento acudían a sus ojos. «Ella parece estar muy pendiente de nosotros. No es como una relación de trabajo normal. Mira». John la miró a los ojos. «Sé que no he estado mucho en casa últimamente, y lo siento. Este proyecto me está quitando mucha energía y tiempo. Pero no hay nada entre Emily y yo, te lo juro». «¿Pero por qué sabe ella sobre mí? ¿Sobre el bebé?» Sara seguía sin poder calmarse. «Porque se lo he estado contando», explicó John pacientemente. «Pasamos mucho tiempo juntos en el trabajo, hablando. Claro que hablo de mi familia, de que estamos esperando un bebé. Eso no significa que haya algo entre nosotros». Sara se hundió en su silla, sintiendo cómo se liberaba la tensión. ¿Realmente qué le había pasado? John nunca le había dado motivos para dudar de su fidelidad. E inmediatamente se había hecho a la idea. «Lo siento», susurró. «He estado actuando como una loca, solo hormonas desbocadas, supongo. Y esa Emily es tan hermosa, yo solo... Oye». John se acuclilló frente a ella y le tomó la cara entre las palmas. «No hay nadie más hermosa para mí que tú. Eres mi esposa, la madre de mi futuro hijo. Eres mi vida. Ni Emily ni nadie podrá compararse jamás a ti».
Sara sintió que lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. ¿Cómo había podido dudar de John? Siempre había estado a su lado, siempre la había apoyado. Lo siento, sollozó. Te quiero. Es solo que tengo tanto miedo de perderte, especialmente ahora. Nunca me perderás, dijo John con firmeza. Estoy contigo y siempre lo estaré. Lo superaremos todo juntos. La besó, con ternura y reverencia. Sara respondió al beso, sintiendo que su ansiedad y sus dudas se desvanecían bajo la embestida de su amor. En ese momento llamaron a la puerta. John y Sara se separaron y John fue a abrir. En el umbral estaba Emily, un poco avergonzada. «Siento interrumpir», dijo. «Solo quería asegurarme de que estabas bien». Sara parecía disgustada. «Estoy bien, Emily, gracias», respondió John. Emily desvió la mirada hacia Sara y sonrió. «Sara, espero que no hayas pensado nada. En realidad no hay nada entre John y yo. No para de hablar de ti y del bebé. Créeme, está loco por ti». Sara sintió que el color de la vergüenza inundaba sus mejillas. ¿Cómo había podido ser tan estúpida y desconfiada? «Gracias, Emily», dijo. «Siento haber actuado de forma extraña. Es solo que los nervios tiemblan antes del parto». «Oh, no te preocupes». Emily agitó la mano. «Lo entiendo perfectamente. Es normal estar ansiosa. Lo importante es recordar que tienes un marido maravilloso que te quiere mucho». Con esas palabras, asintió a los dos y salió del despacho, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Sara se volvió hacia John, sintiéndose terriblemente culpable. «Lo siento», volvió a decir. «Me comporté como una tonta. No te merecías tantas sospechas». «Olvídalo». John la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. «Lo comprendo. Soy yo quien debería disculparse por haber estado tan poco últimamente. Te prometo que pronto se acabará. El proyecto está casi terminado y me tomaré un tiempo libre para estar contigo y con el bebé». Sara asintió, apoyando la cara en su pecho. ¿Cómo podía dudar de este hombre? Es su roca, su apoyo, y la quiere, pase lo que pase. Unas horas antes de que Sara llegara a la oficina, John estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente el monitor de su ordenador. Se frotaba los ojos, sintiendo la tensión de las últimas semanas pesando sobre él. De repente, la puerta de su despacho se abrió y Emily entró. «John, ¿tienes un minuto?», preguntó, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. John levantó la vista y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Por supuesto, Emily. ¿Pasa algo?». Emily tomó asiento en el borde de su escritorio y John observó distraídamente lo elegante que estaba con su traje nuevo. «Pareces agotada», dijo con una nota de preocupación en la voz. «¿Va todo bien?». John suspiró y se recostó en la silla. «La verdad es que no. Este proyecto me está agotando por completo. Y en casa. En casa tampoco está siendo nada fácil». Emily se inclinó más cerca. Sus ojos expresaban genuina simpatía. «¿Quieres hablar de ello? A veces hablar ayuda». John dudó un momento, pero luego fue como si hubiera estallado un dique. «Sabes, quiero a Sara, de verdad, y quiero este bebé, pero a veces siento que me ahogo. Sara se ha vuelto tan exigente últimamente. Sé que es duro para ella, pero no para de llamarme, preguntando dónde estoy, cuándo volveré. Es como si no confiara en mí». Emily escuchaba atentamente, sin interrumpir. John continuó. «Y luego está el capricho constante. Quiere una cosa u otra. Ayer me pasé 2 horas buscando por toda la ciudad un tipo especial de helado porque de repente lo quería. Cuando lo conseguí, ni siquiera lo tocó. Dijo que ya no lo quería. Se pasó una mano por el pelo. Parecía totalmente agotado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me siento como un cabrón por pensar eso. Quiero decir, ella lleva a mi bebé, es muy duro para ella. Y yo soy una persona egoísta que solo piensa en sí misma».
Emily le puso suavemente la mano en el hombro. John, no eres egoísta, solo eres un ser humano, y tienes derecho a tus sentimientos y experiencias. John la miró agradecido. Gracias, Emily. ¿Sabes? A veces pienso que solo aquí en el trabajo puedo ser yo mismo. Aquí no soy un marido, ni un futuro padre, solo John. Emily sonrió. Me alegro de poder estar aquí para ti, John. Eres una persona increíble y mereces ser feliz. Se hizo una pausa. John sintió que algo cambiaba en el ambiente. Emily lo miraba con una nueva expresión en los ojos. John comenzó en voz baja. Llevo mucho tiempo preguntándome si debería decírtelo, pero ya no puedo ocultarlo. John se tensó. ¿Qué quieres decir? Lo nuestro, John. Emily se inclinó aún más. Sé que tienes una familia, un bebé en camino, pero lo que hay entre nosotros no se puede ignorar. Puedo ver lo difícil que es para ti, y yo creo que podría hacerte feliz. John se levantó bruscamente, dando un paso atrás. Emily, escucha. Pero Emily no le dejó terminar. Se levantó también y caminó hacia él. No, escúchame tú, John. Puedo ver la agonía en la que estás. Te mereces más que eso. Te mereces a alguien que te aprecie, que te entienda, alguien que no te exija lo imposible. John sintió que su corazón latía más rápido. Una parte de él quería apartar a Emily, decirle que estaba equivocada, pero la otra parte quería escuchar más. Emily, yo empezó, pero ella lo interrumpió poniéndole un dedo en los labios. Shh, no digas nada ahora, solo piensa en ello, en nosotros, en cómo podría ser tu vida sin todo este estrés y tensión. John cerró los ojos, sintiendo una tormenta de emociones desatarse en su interior. Cuando los abrió, Emily estaba aún más cerca. Le brillaban los ojos y tenía los labios ligeramente entreabiertos. En ese momento la puerta de la oficina se abrió y entró su colega Mike. Chicos, vamos a tomar un café. John y Emily se apartaron el uno del otro. John se sintió aliviado y... ¿Decepción? Sí, vamos, dijo, intentando que su voz sonara normal. Emily, nosotros hablaremos más tarde. Salieron hacia la máquina de café, donde Sara los alcanzó. John se quedó mirando a su mujer embarazada, sintiendo que la culpa y la duda lo desgarraban por dentro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estuvo a punto de hacer? ¿Y qué debía hacer a continuación? Pasaron varios días. John yacía insomne, mirando al techo. A su lado, Sara dormía tranquilamente, con una mano apoyada en su redondeado vientre. Miró el reloj. Las 3:17 de la madrugada. El sueño no llegaba. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Emily. Sus palabras resonaban en su cabeza. Te mereces más. Te mereces a alguien que te aprecie, que te comprenda. John se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a Sara, y salió al salón. Se hundió en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué me está pasando?, pensó. Los últimos días se habían convertido en una auténtica tortura para él. Cada vez que miraba a Sara, se sentía abrumado por la culpa. Cada vez que ella le sonreía o le tocaba suavemente la mano, él se sentía como un traidor. Y después de todo, él no había hecho nada. Todavía no. John recordó cómo había tropezado accidentalmente con Emily en el pasillo de la oficina esta tarde. Su mano tocó ligeramente la de él y sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Sus ojos se encontraron por un momento y John vio en su mirada el mismo deseo que sabía que se reflejaba en sus propios ojos. No, 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 sacudió la cabeza, tratando de librarse de esos pensamientos. Quiere a Sara. Espera un hijo. Van a tener una familia. ¿Cómo puede siquiera pensar en arruinar todo eso? Pero la imagen de Emily volvió a su mente. Su sonrisa, su risa, la forma en que lo escucha, realmente escucha cuando habla. Ella lo hace sentir vivo.
John recordó su última conversación durante el almuerzo. Habían estado discutiendo una nueva estrategia de marketing y Emily había aportado algunas ideas brillantes. Sus ojos se iluminaron con entusiasmo y habló rápida y apasionadamente. John se sorprendió a sí mismo admirándola, admirando su inteligencia y energía. «Eres increíble», soltó entonces. Emily dejó de hablar a medias y le miró. Algo brilló en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Esperanza? Pero se recompuso rápidamente. «Gracias, John», dijo en voz baja. «A ti también». Este momento, esta pausa entre ellos estaba llena de tal tensión que John casi podía sentirla físicamente. Quería estirar la mano y tocarle la cara. Quería... John se levantó bruscamente del sofá, interrumpiendo la avalancha de recuerdos. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Afuera llovía. Las gotas goteaban por el cristal, difuminando las luces de la ciudad nocturna. «¿Qué estoy haciendo?», susurró. «¿Qué demonios estoy haciendo?». Pensó en Sara, en cómo se habían conocido, en su primera cita, en el día en que le había pedido matrimonio. Recordó cómo habían llorado de felicidad cuando descubrieron que estaban embarazados. Pero entonces volvió a surgir en su mente la imagen de Sara regañándole por quedarse hasta tarde en el trabajo. Recordó sus caprichos, sus constantes exigencias, su desconfianza. Está embarazada, se recordó a sí mismo. Es duro para ella. Ya se le pasará. Pero, ¿se le pasaría de verdad? ¿Y si tener un bebé solo lo empeoraría? ¿Y si era el final de la vida que conocía y amaba? John volvió al sofá y dejó caer la cabeza sobre las manos. Se sentía desgarrado. Por un lado estaba el deber, la responsabilidad, las promesas que había hecho. Por otro, el deseo, la pasión, la posibilidad de una nueva vida. Recordó la forma en que Emily lo había mirado hoy cuando se despidieron después del trabajo. Había tanta ternura en sus ojos, tanta comprensión. No le había presionado, no le había exigido nada. Simplemente estaba a su lado, dispuesta a apoyarle, a comprenderle. «Yo podría hacerte feliz», dijo entonces. Y lo peor fue que John la creyó. Realmente creía que con ella podría ser feliz. ¿Más feliz de lo que era ahora? La idea le horrorizaba. ¿Cómo podía siquiera pensar tal cosa? Tiene una esposa a la que ama. Tendría un hijo. ¿No es eso suficiente para ser feliz? Pero cuanto más intentaba convencerse de ello, más dudas crecían en su alma. Se sorprendió a sí mismo imaginando cómo sería despertarse junto a Emily cada mañana, cómo desayunarían juntos, hablando de los planes del día, cómo ella le comprendería a medias, apoyaría sus ambiciones, compartiría sus sueños. ¡No! John se levantó del sofá de un salto, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. No puede pensar así. No tenía derecho a pensar así. Entró de puntillas en el dormitorio y miró a Sara dormida. Parecía tan tranquila, tan inocente. Su mujer, la madre de su futuro hijo. John se tumbó con cuidado a su lado, intentando no perturbar su sueño. La miró a la cara, intentando recordar lo que había sentido al conocerla. La emoción, la felicidad, la certeza de que ella era la elegida, la única. Pero en lugar de eso, volvió a ver la cara de Emily, su sonrisa, sus ojos llenos de calidez y comprensión. John cerró los ojos y sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. No sabía qué hacer. No sabía cómo hacer lo correcto. Por primera vez en su vida, se sentía completamente perdido. La mañana lo encontró en el mismo estado de confusión e incertidumbre. Cuando Sara se despertó y lo besó suavemente, sintió una punzada de culpabilidad tan aguda que apenas pudo contener una mueca de dolor. «Buenos días, amor», dijo Sara, sonriendo. «¿Cómo has dormido?» «Bien», mintió John, evitando su mirada. «Tengo que ir a trabajar». Rápidamente hizo las maletas y salió de casa,
sintiéndose aliviado de poder alejarse de aquella situación, aunque solo fuera por un rato. Pero en la oficina le esperaba un nuevo reto. Emily. Hoy estaba especialmente guapa, con un elegante vestido azul que acentuaba el color de sus ojos. «Buenos días, John», dijo, y su voz estaba llena de calidez. «¿Te encuentras bien? Pareces cansado». John sintió que su corazón latía más rápido. «Ya, sí, estoy bien, solo que no dormí mucho». Emily lo miró con preocupación. «John, si quieres hablar». «No», respondió él con demasiada brusquedad. Al ver el dolor en sus ojos, se ablandó. «Lo siento, es que tengo que trabajar». Rápidamente se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí, pero incluso aquí no podía escapar de sus pensamientos y sentimientos. Todo el día John trató de concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos seguían volviendo a su dilema. Quiere a Sarah, la quiere de verdad, pero lo que siente por Emily es algo nuevo, excitante, emocionante. Al final del día, se sentía completamente agotado. Cuando estaba a punto de irse, Emily entró en su oficina. «John», dijo en voz baja, «sé que estás sufriendo, puedo verlo, y quiero que sepas que, decidas lo que decidas, lo entenderé. Estaré ahí para ti si me necesitas, y me iré si eso es lo que quieres». John la miró, sintiendo que su determinación se desvanecía. Quería decirle que no podía pasar nada entre ellos, que amaba a su mujer, que sería padre, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de eso, dio un paso hacia ella, y otro más. Emily no se movió, solo lo miró con sus hermosos ojos, llenos de comprensión y... ¿Amor? John levantó la mano como si quisiera tocarle la cara. Sus dedos estaban a pocos centímetros de su piel, y entonces sonó su teléfono. Era Sarah. La realidad le golpeó como una ducha helada. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué estaba pensando? «Tengo que irme», dijo con voz ronca, y salió rápidamente de la oficina, dejando a Emily sola. De camino a casa, John sintió que se le saltaban las lágrimas. Quiere a Sarah, va a ser padre, tiene obligaciones, responsabilidades. Pero los sentimientos por Emily son reales y son fuertes. Ha pasado una semana desde esa conversación con Emily en la oficina. Sarah se despertó temprano por la mañana, como solía hacer últimamente. Su gran barriga le impedía dormir cómodamente y a menudo la despertaba el más mínimo movimiento del bebé. Giró la cabeza y vio el asiento vacío a su lado. John ya se había ido a trabajar. Suspirando, Sarah se esforzó por levantarse de la cama. Cada movimiento le resultaba difícil, pero intentaba mantenerse activa como le había aconsejado el médico. Se acercó a la ventana y corrió las cortinas, dejando que la luz de la mañana entrara en la habitación. La ciudad ya estaba despierta. La gente se apresuraba a sus quehaceres. Sarah se puso una mano en el estómago, sintiendo un ligero movimiento en su interior. «Buenos días, cariño», susurró. «Pronto te conoceremos». Sarah bajó a la cocina y se preparó un desayuno ligero de tostadas con aguacate y té. Comió sin apetito, más bien por necesidad. Últimamente la comida no le producía placer, todo le parecía insípido. Después del desayuno, decidió limpiar un poco la casa. A pesar de su gran barriga, Sarah intentaba mantener las cosas ordenadas. Le ayudaba a sentir que tenía cierto control sobre su vida. Quitando el polvo de las estanterías, Sarah se detuvo ante una foto de su boda. Ella y John, tan felices y enamorados. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo había surgido ese muro de incomprensión entre ellos? Sarah sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Últimamente lloraba mucho y ya no sabía si la culpa era de las hormonas o de verdaderos problemas en su relación. Hacia el mediodía, Sarah decidió llamar a John. Marcó su número, pero no contestó. Probablemente estaba reunido, pensó, intentando reprimir su creciente ansiedad.
El día transcurría con una lentitud penosa. Sara intentó distraerse. Leyó un libro sobre paternidad, vio la televisión e incluso hizo punto, pero nada pudo contener su ansiedad. A las 3 de la tarde volvió a llamar a John, de nuevo sin respuesta. Sara dejó un mensaje en el buzón de voz. Hola, cariño. Solo me preguntaba a qué hora volverás hoy. Ya te echo de menos. Hacia la noche, Sara empezó a preparar la cena. Decidió hacer el plato favorito de John, lasaña. Tal vez les ayudaría a sentir intimidad de nuevo, pensó. Cocinar la distrajo un rato, pero cuando la lasaña estuvo en el horno, la ansiedad volvió con renovado vigor. Eran ya las 7 de la noche y no sabía nada de John. Sara volvió a marcar su número. Esta vez saltó el contestador. El teléfono de la persona que llama está apagado o fuera de cobertura. Sara sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no contestaba? ¿Le había pasado algo? ¿O, o está con otra persona? El pensamiento la quemó como agua hirviendo. No, John no podía hacerle eso, no ahora que estaba embarazada de él, pero el gusano de la duda ya empezaba a roerla por dentro. A las 9 de la noche, Sara estaba sentada a la mesa, mirando la lasaña que se enfriaba. Seguía sin atreverse a comer. De vez en cuando se le revolvía el estómago, pero lo atribuía al estrés y la ansiedad. A las 10 decidió irse a la cama. Quizá las cosas se aclararan por la mañana. Quizá la ausencia de John tuviera una explicación sencilla, pero el sueño no llegó. Sara daba vueltas en la cama, escuchando todos los ruidos, esperando oír abrirse la puerta principal, pero el piso permanecía en un silencio inquietante. Hacia medianoche, Sara sintió un dolor agudo en el bajo vientre, gimió y se sentó en la cama. Unos minutos después, el dolor se repitió. No, 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 susurró Sara. Es demasiado pronto. Por favor, ahora no. Pero su cuerpo no parecía escuchar estas súplicas. Las contracciones eran cada vez más fuertes y regulares. Sara se levantó de la cama y sintió que le corría líquido por las piernas. Había roto aguas. El pánico se apoderó de ella. Cogió el teléfono y volvió a marcar el número de John. La persona que llama no está disponible. Sara dejó un mensaje desesperado en el buzón de voz. John, llámame, por favor. Creo que empieza el parto. Tengo miedo. No sé qué hacer. Las contracciones eran cada vez más fuertes. Sara intentó recordar todo lo que había leído sobre el parto, pero el pánico le impedía concentrarse. Debería llamar a una ambulancia, pero le temblaban tanto las manos que era imposible pulsar los botones adecuados. De repente, una contracción especialmente fuerte la hizo doblarse por la mitad. El teléfono se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. Sara intentó agacharse para recogerlo, pero una nueva oleada de dolor se apoderó de ella. Los ojos se le pusieron negros y la habitación le dio vueltas. ¡Socorro!, gritó con todas sus fuerzas antes de caer al suelo. La conciencia se esfumaba. A través de la bruma del dolor, Sara creyó oír que llamaban a la puerta y la voz preocupada de alguien, pero ya no podía responder. Su último pensamiento antes de que la oscuridad la consumiera fue para John. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba en un momento así? Sara no sabía cuánto tiempo había pasado. Era vagamente consciente de que la llevaban a alguna parte, de que había alboroto y voces fuertes a su alrededor. Alguien la cogía de la mano y le decía algo tranquilizador. De repente, una luz brillante le iluminó los ojos. Se esforzó por abrirlos y vio que estaba en la habitación de un hospital. Médicos y enfermeras bullían a su alrededor. «Sara, ¿puedes oírme?», preguntó alguien. «Estás en el hospital. Estás de parto. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé». Sara quiso decir algo, pero solo pudo asentir débilmente. Una nueva oleada de dolor la invadió y gritó. «Respira, Sara», le dijo el médico. «Inspira y expira».
Lo vas a conseguir. Pero Sara solo podía pensar en John. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba? Mientras los médicos se preparaban para atender el parto, una anciana, la vecina de Sara, la señora Thompson, se quedó en el pasillo intentando llamar a John, pero su teléfono seguía apagado. Mientras tanto, John estaba sentado en su escritorio, mirando el monitor de su ordenador. El reloj marcaba casi las 10 de la noche, pero no tenía prisa por irse a casa. La oficina se había convertido en un refugio para él últimamente, un lugar donde podía esconderse de la realidad de su vida familiar. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó el teléfono apagado. Su dedo se posó sobre el botón de encendido, pero en el último momento John cambió de opinión. Solo un poco más, pensó. Ahora mismo no estoy preparado para hablar con Sara. En ese momento, la puerta de su despacho se abrió y Emily entró. Parecía cansada, pero aún hermosa en su estricto traje de oficina. ¿Todavía estás aquí?, preguntó con una leve sonrisa. Pensé que era la única que quedaba en todo el edificio. John sintió que su corazón latía más rápido. Sí, estoy trabajando en un proyecto, mintió, aunque en realidad solo estaba mirando papeles viejos sin rumbo. Emily se acercó, apoyándose en el borde de su escritorio. John, los dos sabemos que no estás aquí por trabajo, dijo en voz baja. ¿Qué ocurre? ¿Puedes hablar conmigo? John suspiró, recostándose en su silla. No lo sé, Emily. Es que no puedo irme a casa. Ahora no. Emily lo miró con simpatía. ¿Es por Sara? ¿Por el bebé? John asintió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Debería ser feliz. Ya lo sé. Pero en vez de eso siento que me asfixio. Emily le puso suavemente la mano en el hombro. John, está bien tener miedo. Te estás convirtiendo en padre. Es una gran responsabilidad. Pero John negó con la cabeza. No es solo eso. Ya no estoy seguro de seguir queriendo a Sara. Las palabras flotaban en el aire, pesadas e ineludibles. John nunca las había dicho en voz alta, ni siquiera a sí mismo. Emily guardó silencio, pero su mano seguía apoyada en su hombro, cálida y reconfortante. John levantó la vista y la miró. En sus ojos vio comprensión, simpatía y algo más, algo que hizo que su corazón latiera aún más rápido. Emily susurró. No sé qué hacer. Ella se inclinó más cerca y John pudo oler el aroma de su perfume. ¿Qué quieres, John?, preguntó en voz baja. Sus caras estaban tan cerca que él podía ver cada pestaña, cada peca de su nariz. John sabía que debía apartarse, que debía levantarse e irse, pero en lugar de eso, se acercó a ella. Sus labios se encontraron en un beso, suave y tentativo al principio, pero que rápidamente se volvió más apasionado. John sintió que todas sus dudas, toda su culpa, se disolvían en aquel beso. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban con dificultad. John, Emily susurró. No deberíamos, pero John ya no podía parar. Se levantó, tirando de Emily hacia él. Lo sé, dijo, pero no puedo seguir fingiendo. Te deseo, Emily. Creo que estoy enamorado de ti. Emily lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Y Sara? ¿El bebé? Por un momento, el rostro de Sara pasó ante los ojos de John, pero apartó esa imagen. Me ocuparé de ello, dijo. Más tarde. Ahora solo quiero estar contigo. Volvieron a besarse, esta vez sin vacilar. Las manos de John se deslizaron bajo la chaqueta de Emily, desabrochando los botones de su blusa. Ella, a su vez, empezó a desabrocharle la corbata. A duras penas llegaron al sofá de la esquina del estudio, dejando un rastro de ropa tras de sí. John se sentía ebrio de deseo y excitación. Cada caricia de Emily electrizaba su piel. Cuando por fin se fundieron en uno solo, John sintió que una oleada de éxtasis lo inundaba. Se olvidó de todo. Sara, el bebé,
sus obligaciones. En aquel momento, solo existían él y Emily. Luego se tumbaron en el sofá, con los cuerpos entrelazados y tratando de recuperar el aliento. John se sintió devastado y a la vez lleno de algo nuevo. Giró la cabeza y miró a Emily. Ella le sonrió y en sus ojos vio un reflejo de sus propios sentimientos. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. John no sabía qué responder. La realidad estaba volviendo lentamente a él, y con ella vino la realización de lo que acababa de hacer. Había engañado a su mujer embarazada, había traicionado a Sarah en el momento en que más lo necesitaba, pero en lugar de la culpa esperada, John sintió alivio, como si por fin se hubiera despojado del pesado peso que había estado cargando sobre sus hombros durante los últimos meses. No lo sé, respondió con sinceridad, pero sé que no puedo volver a mi antigua vida. Emily le tocó suavemente la cara. ¿Estás seguro, John? No quiero arruinar a tu familia. John le cogió la mano y le besó los dedos. No estás arruinando nada. Nuestro matrimonio con Sarah solo ha existido sobre el papel durante mucho tiempo. Solo tenía miedo de admitirlo. Permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. John sabía que le esperaban conversaciones difíciles y decisiones duras. Pero ahora mismo, en este momento, se sentía extrañamente tranquilo. De repente, su mirada se posó en el reloj. Era casi medianoche. Debería haber llegado a casa hacía horas. Tengo que irme, dijo, levantándose de mala gana del sofá. Emily asintió, empezando a vestirse también. Claro, John, decidas lo que decidas, que sepas que te apoyaré. John la atrajo hacia sí para darle otro beso. Gracias, susurró. No sabes cuánto significa esto para mí. Salieron juntos de la oficina. En el ascensor, John le dio un beso más a Emily antes de irse cada uno por su lado. Ya sentado en el coche, John finalmente encendió su teléfono. Esperaba ver algunas llamadas perdidas de Sarah, tal vez un par de mensajes de enfado. Pero lo que vio hizo que se le helara la sangre en las venas. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto, y no solo de Sarah. Con dedos temblorosos, abrió el primer mensaje de voz. John, llámame, por favor. Creo que empieza el parto. Tengo miedo, no sé qué hacer. La voz de Sarah estaba llena de pánico y dolor. John sintió que el corazón se le apretaba de terror. El siguiente mensaje era de su vecina, la señora Thompson. John, soy la señora Thompson. Han llevado a Sarah al hospital. Ha tenido un parto prematuro. Por favor, llámeme lo antes posible. John estaba aturdido, incapaz de creer lo que estaba pasando. Mientras él estaba con Emily, mientras traicionaba a su mujer, Sarah estaba sola, asustada, sufriendo. Arrancó el coche y salió a toda velocidad del aparcamiento, infringiendo todas las normas de tráfico posibles. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de inventar una excusa, una explicación para su ausencia, pero sabía que ninguna palabra podría deshacer lo que había hecho. De camino al hospital, John repitió una y otra vez los acontecimientos de la noche. ¿Cómo había podido ser tan egoísta? ¿Cómo había podido olvidarse de su mujer, de su hijo? Pero incluso ahora, cuando la culpa amenazaba con consumirlo, John no podía olvidar lo que había sentido en los brazos de Emily. Era real, era real. Mientras conducía hacia el hospital, John se dio cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Qué le diría a Sarah? ¿Admitiría la aventura? ¿O mentiría en un intento de mantener unida a su familia? ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ya lo había perdido todo? John entró corriendo en el hospital, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Corrió hasta la recepción, apenas recuperando el aliento. Sarah Peterson, soltó. Mi mujer está de parto. La enfermera del mostrador le miró con una mezcla de simpatía y desaprobación.
La maternidad está en la tercera planta, habitación 305. John corrió hacia el ascensor, pulsando impacientemente el botón de llamada. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando por fin se abrieron las puertas, se apresuró a entrar, casi atropellando a un paciente que salía. Tercera planta. John saltó del ascensor, mirando a su alrededor en busca de la habitación correcta. 301, 303, 305. Se detuvo frente a la puerta, sintiendo miedo de repente. ¿Qué le diría a Sarah? ¿Cómo explicaría su ausencia? Respirando hondo, John abrió la puerta y entró en la habitación. Sarah yacía en la cama del hospital, pálida y agotada. Tenía el pelo enmarañado y ojeras. Tenía vías intravenosas conectadas a los brazos y algunos dispositivos médicos junto a la cama emitían un leve pitido. Cuando John entró, Sarah giró la cabeza en su dirección. En sus ojos destellaron multitud de emociones: alivio, rabia, dolor, fatiga. John susurró con voz ronca: ¿Dónde has estado? John se acercó a la cama, sintiendo que la culpa lo carcomía por dentro. Sarah, yo... Lo siento. Ya... Pero Sarah lo interrumpió. Casi pierdo al bebé, John, dijo, y su voz tembló por las lágrimas contenidas. ¿Dónde estabas cuando te llamé? ¿Cuando grité de dolor? ¿Cuando creí que me moría? John sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Intentó coger la mano de Sarah, pero ella se la apartó. Sarah, yo... No, dijo ella con firmeza. Contéstame primero. ¿Dónde has estado? John abrió la boca, preparándose para mentir, para inventar alguna excusa. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Miró a Sarah a los ojos y se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo. Estaba con otra mujer, dijo en voz baja. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Sarah lo miró fijamente, sin pestañear, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Qué? Pronunció finalmente. John sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ya, te engañé, Sarah. Estuve con otra mujer. Sarah cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Cuando volvió a abrirlos, había tanto dolor en su mirada que John lo sintió físicamente. ¿Quién es ella?, preguntó Sarah. John vaciló. Es Emily, de la oficina. Sarah emitió un sonido que parecía una mezcla de risa y sollozo. Emily, claro que es ella. Debería haberlo sabido. Sarah, no era mi intención que saliera así. ¿Ya? ¿No querías? Sarah lo interrumpió, la ira aumentando en su voz. ¿No querías engañar a tu mujer embarazada? ¿No querías dejarme sola cuando más te necesitaba? John bajó la cabeza. Sé que no hay excusa para lo que hice. Tienes razón, dijo Sarah. No hay excusa. Podría haber muerto, John. Nuestro bebé podría haber muerto. ¿Y tú? Estabas con ella. John levantó la vista y miró a Sarah a los ojos. La quiero, dijo en voz baja. Sarah lo miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta, mirando por la ventana. Vete, dijo. ¿Qué? Vete, John, no quiero verte, ni ahora ni nunca más. Pero el bebé... Sarah se volvió hacia él, con la ira ardiendo en sus ojos. ¿El bebé? ¿Ahora te acuerdas del niño? ¿Dónde estabas cuando creí que lo perdía? ¿Dónde estabas cuando los médicos luchaban por su vida? John sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sarah, por favor. No, John. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Vete. John se quedó allí, inmóvil, incapaz de creer que esto estuviera pasando. Vete. Sarah gritó, y sus gritos se convirtieron en sollozos. Una enfermera entró corriendo en la habitación. ¿Qué está pasando aquí? Señor Peterson, será mejor que se vaya. La paciente necesita descansar. John echó una última mirada a Sarah que sollozaba en la cama del hospital. Luego se dio la vuelta y salió de la sala. En el pasillo,
Se apoyó contra la pared, sintiendo que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido estropearlo todo? Se dirigió lentamente hacia la salida del hospital, completamente desolado. En el aparcamiento, subió a su coche pero no arrancó el motor. En su lugar, sacó el teléfono y marcó un número. «Emily, soy yo. ¿Puedo ir a verte?» Media hora más tarde, John estaba en la puerta del piso de Emily. Cuando ella la abrió, él cayó en sus brazos, sollozando como un bebé. «¿John? ¿Qué te pasa?», preguntó Emily, acariciándole la espalda. Entre sollozos, John se lo contó todo. El nacimiento prematuro de Sarah, cómo le había confesado que le había engañado, cómo Sarah le había echado de casa. Emily escuchó en silencio, sin dejar de abrazarlo. Cuando terminó, se separó suavemente y lo miró a los ojos. «John, lo siento mucho. Ya, no sabía que acabaría así». John asintió, secándose las lágrimas. «Lo sé, no es culpa tuya. Soy yo quien lo ha estropeado todo». Emily lo condujo al salón y lo sentó en el sofá. «¿Qué vas a hacer ahora?». John negó con la cabeza. «No lo sé. Lo he perdido todo. A mi mujer, a mi bebé, a mi familia». Emily le cogió la mano. «Me tienes a mí», dijo en voz baja. John la miró. En sus ojos vio amor y apoyo, pero también vio culpabilidad. Ambos sabían que su felicidad se había construido sobre las ruinas de otra familia. «Sí», dijo él, «te tengo a ti». Se sentaron en silencio, cogidos de la mano y pensando en un futuro que ahora era tan incierto. Sarah yacía en la habitación del hospital, rodeada por la blancura estéril de las paredes y el silencioso zumbido de los equipos médicos. La luz brillante de las lámparas fluorescentes acentuaba sin piedad la palidez de su rostro y las ojeras. Habían pasado horas desde que John se había marchado, dejando tras de sí solo la devastación y la amargura de la traición. Sarah intentó cambiar de postura en la cama, pero cada movimiento le hacía doler todo el cuerpo. Las molestias físicas de un parto prematuro, difícil, no parecían nada comparadas con la agonía que le habían causado las palabras de John. «He estado con otra mujer. La amo». Aquellas frases sonaban una y otra vez en su cabeza como un disco rayado. La mirada de Sarah se posó en el pequeño catre que había junto a su litera. En ella, envuelto en una suave manta azul, dormía su hijo recién nacido. Su carita era tan serena, tan inocente. Sarah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Este bebé que había llevado bajo el corazón durante 9 meses, el que ella y John habían estado esperando, era ahora testigo del desmoronamiento de su familia antes incluso de que hubiera respirado por primera vez. Sarah alargó la mano y tocó suavemente la mejilla del bebé. La piel del bebé era tan suave, tan cálida. «Te protegeré», susurró, sintiendo que en su pecho crecía un sentimiento nuevo, desconocido hasta entonces. No era solo amor maternal, era una necesidad feroz, casi animal, de proteger a su cachorro de cualquier amenaza. Y ahora mismo, la principal amenaza era el hombre al que una vez había amado más que a la vida. John, el hombre al que había confiado su corazón, su vida, su futuro. El hombre que había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad. El hombre que la había traicionado en el momento en que más lo necesitaba. Sarah sintió que una oleada de ira crecía en su interior, tan fuerte que casi la asustaba a ella misma. «¿Creías que podías marcharte y empezar una nueva vida, John?», susurró en el silencio de la habitación, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «¿Pensaste que podías destruir nuestra familia y no ser castigado por ello?». Sarah cerró los ojos, tratando de hacer frente a la oleada de emociones. Recordó cómo se habían conocido John y ella en aquella fiesta de empresa 5 años atrás. Su sonrisa,
su encanto, la forma en que la hacía reír con facilidad y desenfado. Recordó su primera cita, su primer beso, el momento en que él le propuso matrimonio justo en medio de su cocina. Todos estos recuerdos, antaño tan queridos, parecían ahora envenenados, manchados por su traición. Y entonces Sara recordó a Emily, la rubia alta de figura perfecta y maquillaje impecable. La misma que había visto en el despacho de John el día que había decidido darle una sorpresa. Sara sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuántas veces le había mentido John diciéndole que trabajaba hasta tarde cuando en realidad estaba con ella? ¿Cuántas veces había besado a Sara al llegar a casa, conservando aún el sabor de los besos de otra mujer en sus labios? Ira, dolor y resentimiento se mezclaban en su interior, creando un cóctel tóxico de emociones. Sara podía sentir que algo dentro de ella cambiaba, se transformaba. La mujer que solía ser, cariñosa, confiada, siempre dispuesta a perdonar, había muerto en el momento en que John le confesó que le había engañado. En su lugar, estaba naciendo una nueva Sara, fuerte, decidida, dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerse a sí misma y a su hijo. No, John, dijo en voz alta, sorprendida de lo tranquila y firme que sonaba su voz. Esto no funciona así. No puedes marcharte y empezar una nueva vida, dejándonos atrás. Vas a tener que responder por todo. Sara miró alrededor de la sala, buscando algo que pudiera ayudarla. Su mirada se posó en la mesilla de noche, donde había un cuaderno y un bolígrafo, los mismos que la señora Thompson le había traído para que pudiera escribir preguntas para los médicos. Sara los cogió, arrugando los músculos doloridos. Le temblaba la mano al abrir el cuaderno, pero sus ojos ardían de determinación. De acuerdo, John, pensó, deslizando el bolígrafo sobre la hoja en blanco. ¿Quieres una guerra? La tendrás. Sara empezó a escribir, haciendo una lista de todo lo que podía utilizar contra John. Los años de convivencia le habían proporcionado una gran cantidad de información, desde registros financieros hasta los secretos personales que él le había confiado durante su matrimonio. Recordaba los pequeños tejemanejes contables que John había hecho en el trabajo, nada grave, pero suficiente para que la dirección se hiciera preguntas. Sabía de sus antiguas deudas, que él prefería no mencionar, sobre su complicada relación con sus padres, que nadie más que ella conocía. Página tras página se llenaba de información, cada línea empapada de la amargura de la traición y la sed de venganza. Sara sintió que su determinación aumentaba con cada palabra. Sabía que lo que estaba planeando la cambiaría, la convertiría en una persona diferente. Pero al mirar a su indefensa hija, que dormía plácidamente en su cuna, se dio cuenta de que estaba dispuesta a todo. Voy a hacerte sentir el mismo dolor que yo sentí, pensó Sara, llenando frenéticamente página tras página. Lo perderás todo, tu trabajo, tu reputación, tu preciosa Emily, y nunca, me oyes, nunca volverás a ver a tu hijo. Un plan empezó a tomar forma en su cabeza. En primer lugar, se pondría en contacto con los superiores de John, de forma anónima informar de sus travesuras financieras. Esto no solo pondría en peligro su carrera, sino que también le acarrearía graves problemas con la ley. Luego se pondría en contacto con sus padres para hablarles del nieto que quizá nunca verían por culpa de la traición de su hijo. Sabía cuánto habían deseado siempre tener nietos y cómo esta noticia les rompería el corazón. La siguiente en la lista era Emily. Sara iba a enviar una carta anónima al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, denunciando relaciones inapropiadas entre empleados. Sabía que la política de la empresa prohibía terminantemente las relaciones románticas entre compañeros de trabajo, sobre todo si uno de ellos ocupaba un puesto directivo. No solo causaría problemas a John, sino que pondría en peligro la propia carrera de Emily.
Sara también planeaba utilizar todos sus contactos y conocidos para hacer correr la voz de la traición de John entre sus amigos y conocidos comunes. Quería que todo el mundo supiera qué clase de hombre era en realidad, que sintieran las miradas críticas, que oyeran los susurros a sus espaldas, que sintieran el mismo aislamiento y soledad que ella sentía ahora. Y por último, y lo más importante, el bebé. Sara estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en su mano para asegurarse de que John nunca pudiera reclamar sus derechos de paternidad. Pensaba contratar al mejor abogado de derecho de familia y solicitar la custodia completa. Iba a utilizar el hecho de su infidelidad y su ausencia durante el parto como prueba de su irresponsabilidad e incapacidad para ser padre. «Nunca verás a tu hijo, John», susurró Sara mirando al bebé dormido. «No mereces ser su padre, no después de lo que has hecho». El reloj avanzaba y Sara seguía escribiendo, perfeccionando los detalles de su plan. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, dándole fuerzas a pesar de su fatiga física. El dolor de la traición se transformó en fría y calculadora determinación. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a filtrarse a través de las persianas, Sara dejó finalmente a un lado el bolígrafo. Miró las páginas garabateadas del cuaderno, sintiendo una extraña satisfacción. El plan estaba listo. Ahora solo quedaba ponerlo en práctica. Sara sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Se dio cuenta de que la venganza podría consumirla, cambiar quién era, pero ahora, mirando a su hijo recién nacido, sentía que no tenía elección. Debía ser fuerte por él, debía protegerlo del hombre que los había traicionado tan fácilmente. «Esto es la guerra, John», susurró Sara, dejando a un lado su bloc de notas. «Y tengo la intención de ganar». Se recostó contra las almohadas, sintiendo que el cansancio empezaba a hacer mella. Pero incluso mientras se dormía, Sara sabía que aquello no era más que el principio, el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que ya no sería una víctima. Lucharía y haría cualquier cosa para que John se arrepintiera de su elección. El sueño se apoderó de ella, pero incluso dormida, su cerebro seguía trabajando, afinando los detalles del plan, pensando en posibles escenarios. Sara sabía que cuando se despertara, empezaría un nuevo día, un día que sería el comienzo de su venganza, y en la cuna de al lado, un niño dormía plácidamente, ajeno a la tormenta de emociones que se desataba en el corazón de su madre. Era inocente y puro, y por él Sara estaba dispuesta a todo. Por él, estaba dispuesta a convertirse en una persona diferente, una persona capaz de una venganza fría y calculada. Habían pasado 5 años desde aquel fatídico día en el hospital en el que Sara tomó la decisión de cambiar su vida para siempre. Hoy, estaba junto a la ventana de su amplio despacho en la última planta de un rascacielos, contemplando el panorama de la ciudad. Sobre el escritorio había una fotografía de un niño sonriente de brillantes ojos azules, su hijo Ethan. Sara sonrió, recordando lo lejos que había llegado con el paso de los años. Tras salir del hospital, se había dedicado de lleno a poner en práctica su plan. El primer paso era conseguir la independencia económica. Gracias a sus conocimientos de marketing y a los contactos que había hecho a lo largo de los años, Sara creó su propia empresa de consultoría. Fue un comienzo duro, sobre todo con un niño pequeño en brazos, pero su determinación y su duro trabajo se vieron recompensados con creces. Su empresa se convirtió en una de las principales del sector, y Sara se dio a conocer como una estratega implacable pero brillante. Su historia personal sirvió de inspiración a muchas mujeres en situaciones similares, y Sara hablaba a menudo en conferencias sobre cómo convertir una tragedia personal en un triunfo profesional. Pero el mayor logro de Sara fue su hijo. Ethan creció y se convirtió en un niño inteligente, amable y curioso.
A pesar de su apretada agenda, Sara siempre tenía tiempo para él, creando ese fuerte vínculo madre-hijo con el que siempre había soñado. En cuanto a John, Sara se permitió una leve sonrisa al recordar cómo había puesto en marcha metódicamente su plan de venganza. Había empezado con una denuncia anónima al Departamento de Auditoría Interna de la empresa donde trabajaba John. Los indicios de fraude financiero condujeron a una auditoría a gran escala que descubrió una serie de irregularidades. John fue despedido deshonrosamente y el asunto se remitió a la fiscalía. Al mismo tiempo, Sara se pone en contacto con los padres de John para comunicarles el nacimiento de su nieto y la traición de su hijo. Conmocionados por la noticia, intentaron ponerse en contacto con John, pero él, inmerso en sus problemas legales y en su nueva relación, los rechazó. Fue la gota que colmó el vaso. La familia de John le dio la espalda. El siguiente paso fue una carta anónima a RRHH sobre la relación inapropiada entre John y Emily. La investigación condujo al despido de Emily y a un mayor deterioro de la reputación de John en los círculos profesionales. Pero el golpe más duro para John fue el juicio por la custodia de los hijos. Sara contrató al mejor abogado y aportó todas las pruebas de la irresponsabilidad de John, incluida su ausencia durante el parto y la posterior traición. El tribunal concedió a Sara la custodia total, negando a John incluso el derecho de visita. Sara suspiró y se apartó de la ventana. No sentía alegría por el sufrimiento de John, pero sí satisfacción porque se había hecho justicia. En ese momento, se abrió la puerta del despacho y entró Ethan, que volvía del colegio acompañado de su niñera. «¡Mamá!», exclamó, corriendo hacia Sara. Ella abrazó a su hijo, sintiendo que su corazón se llenaba de amor. «¿Cómo te ha ido el día, Solete?». Mientras Ethan hablaba con entusiasmo de sus aventuras en el instituto, Sara pensaba en lo mucho que había cambiado su vida. Se hizo más fuerte, más segura de sí misma, aprendió a confiar solo en sí misma. Aunque a veces se sentía sola, el amor por su hijo llenaba su vida de sentido y alegría. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un piso pequeño y destartalado, John estaba sentado en un sofá mirando al vacío. La ropa arrugada, la barba desaliñada y las ojeras denotaban una profunda decadencia. Junto a él, sobre la mesa, había otro aviso de retraso en el pago del alquiler. Desde su despido y el proceso judicial, John había tenido dificultades para encontrar trabajo, incluso temporal. Su reputación estaba arruinada y sus lazos profesionales rotos. Emily le dejó un año después de que ambos perdieran su empleo. El romance se evaporó rápidamente al enfrentarse a dificultades económicas y a un estrés constante. La gota que colmó el vaso fue la adicción de John al alcohol, que se desarrolló en un contexto de depresión. John miró la foto de Ethan que los padres de Sara le habían enviado una vez, la única imagen que tenía de su hijo. No había visto al niño desde que nació, y darse cuenta de que nunca formaría parte de la vida de su hijo le causaba un dolor casi físico. A menudo pensaba en Sara, en lo tonto que había sido al destruir su familia. Ahora que lo había perdido todo, se daba cuenta de lo valioso que era lo que tenía, pero ya era demasiado tarde para arreglar nada. John había intentado ponerse en contacto con Sara varias veces a lo largo de los años, rogándole que le perdonara y le diera la oportunidad de ver a su hijo. Pero cada vez recibía una fría negativa a través de sus abogados. Sara había construido un muro impenetrable entre su nueva vida y el pasado que John representaba. Con un pesado suspiro, John echó mano a la botella de whisky, el único consuelo que le quedaba. Sabía que iba cuesta abajo, pero no veía salida a aquella situación. Emily tampoco había escapado a las consecuencias de su relación. Tras ser despedida,
Tardó mucho tiempo en encontrar trabajo en su sector. Los rumores se extendían con rapidez, y la reputación de una mujer que había destruido la familia de un colega no favorecía la promoción profesional. Se trasladó a otra ciudad, intentando empezar de cero, pero la culpa y el arrepentimiento la atormentaban. La relación con John, que parecía tan apasionada, en realidad resultó ser un desastre para ambos. Emily trabajaba ahora como oficinista normal y corriente, añorando sus antiguas ambiciones y sueños de una carrera de éxito. Cada día era un recordatorio de cómo un paso en falso podía cambiar toda una vida. Aquella noche, Sara estaba acostando a Ethan. El niño le pidió un cuento y Sara, como solía hacer, empezó a contarle una historia sobre una valiente princesa que superó todas las adversidades y construyó una vida feliz para ella y su principito. «Mamá», murmuró Ethan somnoliento, «¿tenía papá el príncipe?» Sara se quedó paralizada un momento, pero luego sonrió suavemente. El príncipe tenía la mejor mamá del mundo, que le quería más que a nada en el mundo, y eso le bastaba para ser feliz. Sara besó a su hijo en la frente, apagó la luz y salió de la habitación en silencio. Sabía que algún día tendría que contarle a Ethan la verdad sobre su padre, pero ahora su hijo era feliz y ella estaba decidida a que siguiera siéndolo. De pie junto a la ventana de su acogedor piso, contemplando la ciudad de noche, Sara sintió una profunda satisfacción. Había pasado por un infierno, pero había salido victoriosa. Tenía una carrera exitosa, un hijo que la quería y confianza en el futuro. No sabía qué les depararía el futuro a Ethan y a ella, pero estaba segura de que juntos superarían cualquier reto. Al fin y al cabo, la principal lección que había aprendido a lo largo de los años era que la fuerza y la felicidad vienen de dentro, y nadie puede arrebatártelas a menos que tú se lo permitas.